Hola gente linda y bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. La planchada es uno de los personajes más conocidos, anhelados y temidos en los hospitales. Según la leyenda, el espíritu de aquella enfermera acude en las noches para ayudar a los pacientes desamparados. En Latinoamérica no hay una leyenda o personaje como tal, aunque sí se conocen de historias de enfermeras fantasmales, que también aparecen en las mismas circunstancias. No está claro si se trata del mismo ser. Acompáñame hoy en esta escalofriante historia. Las versiones no se ponen de acuerdo en el origen de la leyenda. Hay quienes afirman que todo comenzó a mediados del siglo XIX. Otros la datan en fechas tan cercanas como la mitad del siglo pasado. Lo fechan en la época de la Revolución o en la década de los 50. Todos los hospitales de buen ver se pelean la titularidad de este suceso. Uno de los escenarios preferidos es el Hospital Juárez, en Ciudad de México, aunque el mismo fenómeno se ha reportado en otros hospitales del país. Se cuenta que un día en el hospital comenzó a trabajar una nueva enfermera, a quien la tradición llama Eulalia. Era una chica de buena presencia, muy limpia, con una actitud amable y educada que demostró su gran profesionalismo. Se ganó rápidamente el aprecio de los médicos. Cumplía diligentemente con sus labores y no había quejas sobre ella. Por el contrario, era una joven muy seria y reservada, quien hacía caso omiso de las numerosas proposiciones amorosas que caían sobre ella por parte de médicos y enfermeros. Todo marchaba bien hasta que en una jornada la situación cambió precipitadamente. Un día llegó al hospital un joven médico de buena familia, muy bien parecido y con impecables credenciales profesionales de nombre Joaquín. Fue el suspiro de todas las mujeres del hospital, pero el joven parecía no interesarse en particular por ninguna. Era educado y correcto con superiores, colegas y subalternos, hasta que en una ocasión conoció a Eulalia, y ella quedó profundamente enamorada de él. Eulalia, quien hasta entonces no había cedido a las invitaciones de sus compañeros, correspondió al afecto y pronto los comenzaron a ver juntos. Pasados algunos meses, ella consiguió su propósito y el doctor Joaquín aceptó ser su novio. Sin embargo, él no parecía amarla y se escuchaba que coqueteaba con otras chicas a espaldas de ella. Tras poco más de un año de noviazgo, ella se sorprendió cuando cierto día él le propuso matrimonio, a lo cual accedió, pero era necesario esperar para la boda, ya que antes Joaquín debía irse a un seminario de 15 días en otra ciudad. Antes de irse, él le pidió que le planchara un traje y luego se despidió entre besos y abrazos. Un día, un enfermero le declaró su amor y le pidió que le acompañara a una fiesta como su pareja de baile, pero ella se negó por su novio. Entonces el enfermero la miró y le dijo que no entendía cómo es que nadie le había contado que Joaquín se había ido a un viaje de luna de miel con su nueva esposa. Eulalia agachó la cabeza y se fue. A la mañana siguiente comprobó que todo era cierto. Otra versión cuenta que fue un médico recién llegado que conocía a su colega Joaquín. Lo reconoció de inmediato y lo reprendió, indagando por qué se había distanciado de su familia e hijos, mientras estos le esperaban impacientemente en otra localidad de México. Avergonzado, el novio de Eulalia confesó la verdad. Ahora, confrontado con la realidad, no tenía más que volver al lado de su esposa e hijos. Partió silenciosamente para evitar que el escándalo fuera mayor. A raíz de esto, Eulalia jamás volvió a ser la misma, descuidando a los enfermos hasta el punto de que algunos murieron por sus negligencias. Las malas lenguas sugieren que estaba embarazada producto de su relación amorosa, pero esta versión está lejos de ser comprobable. Pasaron los años y un día la enfermedad cayó sobre ella. Antes de morir, se arrepintió de haber sido tan mala enfermera, falleciendo sin poder perdonarse a sí misma. Otros cuentan que la desilusión fue tan fuerte que la mujer tomó la trágica determinación de terminar con su vida. Tras su muerte, en el hospital comenzaron a surgir testimonios de gente atendida por una amable enfermera que no parecía pertenecer al personal del hospital. Una chica joven con la ropa impecable como la llevaba Eulalia en vida, con el uniforme bien planchado, el cual le dio su apodo. Antes, los uniformes se caracterizaban por estar perfectamente almidonados. La tela hacía mucho ruido al moverse. Normalmente los testimonios eran confusos, porque solía atender a los enfermos cuando dormían, se encontraban sedados o habían sido descuidados por las otras enfermeras. Al preguntarles a los pacientes quién les había atendido, siempre daban la descripción de una mujer rubia, con cabello corto y rostro serio, que no correspondía con el aspecto de ninguna de las enfermeras que trabajan en el hospital. Cuentan que cuando las súplicas de los pacientes recorren los pasillos oscurecidos y las agotadas enfermeras nocturnas descansan los ojos un rato, se escucha el crujir de los casi extintos uniformes almidonados. Es el andar espectral de la planchada. Ella va tras los necesitados, cambia sueros, da la pastilla precisa, alivia el dolor y desaparece. ¿Conocías esta leyenda? ¿Tenés alguna anécdota? Contame en los comentarios.
Suscríbete y dale click a la campanita que está al lado para que no te perdas mi próximo video. Dale like y compartirlo con tu familia y amigos. Gracias por quedarte hasta el final. Los espero la próxima semana. Un abrazo.